hablando sobre la ley de hábitat. Sin duda muchas cuestiones van a depender de la reglamentación. Luciana Martínez, buenas noches, gracias por visitarnos. Estás, César? Un gusto. Las primeras preguntas que surgen, ¿cómo se va a ir haciendo esta obligación que van a tener los propietarios de country de pagar esto que no sé, será como un impuesto, una participación, ¿qué es lo que, sí, cómo se la denomina? Este es un pequeño pedacito de la ley. Es una ley de 72 artículos, como bien decía Luciano, y es importante que la gente sepa que es una ley que en la Cámara de Diputados fue aprobada por más de 2/3 de los votos. La votaron todos los bloques opositores, la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, el GEN, todo el Frente para la Victoria, los partidos vecinales, y la única disidencia y oposición en general y en particular fue del partido de Narváez. Y también nosotros en la Cámara de Senadores, de allí la fuerza que vino con esta ley, que fue también aprobada por una amplia mayoría en el Senado. Lamentablemente, como vos decías hoy recientemente, cuando muchas veces en los medios de comunicación se pone un título sobre una ley, vos decís, pero esto no es. La ley esto es una ley que viene a trabajar en forma integral, en forma sistémica, el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires. Que se ha trabajado históricamente, que se han hecho muchas cosas y se ha aumentado y se han mejorado todos los índices, pero aún falta mucho. Y creo que hay muchos organismos que se dedican a esta temática y que creo que era necesario poner una autoridad de aplicación única, que articule con los municipios. Vamos a tener un registro único, oficial, de déficit habitacional. Vamos a tener un registro de villas miserias y asentamientos precarios. Vamos a tener instrumentos tributarios, y esto lo que decía el doctor Escatorni es importante, instrumentos tributarios que están utilizados, que la Organización de Naciones Unidas insta a las ciudades de América Latina y el Caribe a que lo apliquemos, que se aplica en Inglaterra, en Bélgica, en España, en todos los países que muchas veces nos gusta referenciar, bueno, se aplican y fuertemente. Y es más, la Organización de Naciones Unidas nos dice a las ciudades de América Latina que tenemos que trabajar con estos instrumentos tributarios a los efectos de que todos los índices sociales de las ciudades de América Latina y del Caribe han mejorado, todos. El que quieramos analizar, mejoraron. Pero hay un tema que subsiste, que es la desigualdad. Y dentro de la desigualdad, el problema del déficit habitacional. Hay 120 millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe que viven en tuburios, de acuerdo a la ONU Habitat, es decir, en villas miserias y asentamientos precarios. Por lo tanto, esto genera en América Latina, y esto está en las grandes ciudades, vemos en San Pablo, vemos en México, el gran problema de la violencia y la inseguridad. Claro. Entonces, esta ley viene a trabajar en uno de los aspectos de la inseguridad. Nosotros estuvimos el lunes con el ministro de la Corte en Zaffaroni y el Colegio de Abogados de La Plata, que por primera vez se presentó junto a la procuradora de la Corte, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, y el defensor del pueblo, el doctor Bonicato, por primera vez un estudio de campo del año pasado de los homicidios dolosos en la ciudad de La Plata. Y nos encontramos con sorpresa, es decir, el doctor Zaffaroni dice, nos falta en la Argentina que las universidades se comprometan a hacer criminología de campo, porque si no hablamos todos de temas de inseguridad y la gente vive y sufre el problema de la inseguridad, pero no trabajamos en forma científica y generamos herramientas de políticas públicas para resolverlo. Este tema del déficit habitacional es una gran herramienta, no solamente para trabajar el tema de la desigualdad, sino para bajar el nivel de conflictividad social. ¿Sabe qué dice Zaffaroni? Y no lo dice el senador Martini. Donde entra el Estado en infraestructura social, con asfalto, con cloaca, con agua, con gas, con luz, baja el delito. Automáticamente baja el delito. Es un informe público. La ciudad de La Plata el año pasado mataron a 40 personas. Es muchísimo. Pero viven 650.000 habitantes de acuerdo al censo, el último censo del país. Entonces, proporcionalmente es un índice bajo que está dentro de la media argentina, que es el 5 por 1000 cada 100.000 habitantes. Cuando tenemos, por ejemplo, Brasil con 20 o México con el 28. Digo, para poner pero bueno, para no llegar a eso. Por supuesto. Esta es una herramienta. Bueno, la importancia política del apoyo lo marcaba respecto a cómo votaron. Ahora, me imagino a municipios complejos como el nuestro o ciudades grandes va a ser una herramienta fundamental, pero también para municipios chicos, que seguramente ya estaban trabajando, les es más fácil organizar el tema habitacional, pero también necesitaban esta herramienta. Totalmente. Hay muchos municipios en la Argentina
y en la provincia de Buenos Aires, que utilizan la herramienta de la plusvalía como instrumento de hacerse de una parte de la renta cuando el Estado ha generado valor en la tierra por actuaciones administrativas o de infraestructura. Pero lo que genera esta ley es poner un marco sistémico a los fines de que la provincia de Buenos Aires tenga, a partir de este marco normativo, un orden donde todos los municipios empiecen a vertebrar en ordenar y avanzar rápidamente en leyes del suelo, que tengan que ver con una planificación que genere, y lo dice la Organización de Naciones Unidas, ciudades integradas socialmente, donde el espacio público nos crucemos todos. Donde no tengamos que estar haciendo paredes de 3 metros para evitar que el vecino o irnos a barrios cerrados. Esto está escrito por todos los analistas, por todos los académicos, de todas las ciencias. Entonces, para modificar esa matriz, tenemos que trabajar en instrumentos y pensando en ciudades a 10 y 20 años. En el medio hay que trabajar, por supuesto, sobre la coyuntura, y para eso estamos los representantes del pueblo, pero no podemos estar tapando continuamente agujeros. Tenemos que pensar en construcciones normativas que sean sustentables en el tiempo. ¿Para qué? Para que las ciudades puedan ser lo que alguna vez se soñaron ser, ciudades integradas, no tener solamente un hermoso casco urbano y después tener, digamos, barrios escondidos. Bien, además es una norma como que cubre normas a nivel local, ¿no? El Código de Ordenamiento Urbano acá contemplaba supuestamente el tema de la vivienda social, pero digamos, yo creo que no se ha visto mucho tampoco un avance en ese sentido. Por lo cual esta norma es como más integradora. Exactamente. No es que no te quise contestar la pregunta primigenia y me hiciste de los barrios cerrados, pero yo te lo voy a sintetizar para que nos entendamos. Un amigo de mi padre me llamó por teléfono un día y me dice: Luciano, vivía en Citibel, yo tengo un lote de terreno que tengo el quincho, ¿me lo van a expropiar si yo no construyo? Mirá dónde llegamos. Y es una falacia esto que hablábamos del tema de la comunicación, de comunicar. Es una responsabilidad de los representantes del pueblo, de las universidades, de comunicar las ventajas o desventajas de una ley. Pero acá estamos hablando del problema de déficit habitacional. Nadie está hablando de ir o como algunos amigos también me decían, es decir, que el barrio, voy a tener que ceder el 10% del terreno del patio, del fondo de mi barrio, de mi casa, León. Es un desatino. No, claro, pero se genera toda una comunicación errática que tenemos que rápidamente. Esto lo que se hace sobre los grandes emprendimientos, no solamente los barrios cerrados. Y te voy a sintetizar, en muchos municipios, chicos y grandes, cuando viene un gran emprendimiento, de cualquier tipo, que tiene más de 5.000 metros cuadrados, muchas veces la plusvalía se aplica desde otro lugar. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando acá vinieron grandes hipermercados, restauraron el pasaje de Ardo Rocha o generaron una doble vía para el acceso, eso es plusvalía también, aplicada. Lo que ocurre es que ahora la plusvalía va a ser aplicada íntegramente a trabajar sobre el déficit habitacional, para no, digamos, dispersarlo en otro lugar y para generar transparencia también, para que el vecino, a través de los consejos deliberantes, de la organización comunitaria, diga: estos grandes emprendimientos y esto que hace generado ingresos, ¿dónde están estos ingresos? Cuando hablamos de transparencia, bueno, esta ley también trabaja sobre la transparencia. Se nos va el tiempo, Luciano. Quería tocar otros temas, pero bueno, lamentablemente lo agotamos aquí, no va a faltar oportunidad. Gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahora sí, venimos rápidamente con los representantes de las distintas organizaciones médicas.